en un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad. La palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. La Iglesia Cristiana Reformada presenta su programa con toda la información y sucesos basada en las Escrituras Bíblicas. Ya con ustedes. Muy buenas noches, amados hermanos. Como todos los miércoles, aquí estamos dando gracias a Dios primeramente por la bendición que nos da de un nuevo día, la bendición de la vida, la bendición de poder disfrutar toda esta maravilla que Dios nos regala. Vamos a orar para que Dios nos bendiga, Dios nos ayude. En el nombre de Jesús quiero poner esto en las manos de Dios. Padre, te damos gracias. Pido que nos ilumines con tu espíritu, que tú guardes en completa paz nuestros corazones, Señor, que tu justicia sea manifiesta siempre y por siempre en la vida de tu iglesia. Dios, gracias por las enfermedades, gracias por la salud, gracias por la vida, Señor. Hoy quiero darte muchas gracias por la vida y por todo lo que tú nos ofreces a diario, Señor. Gracias porque nos has cuidado desde muy temprano. Ahora, Dios, en el ocaso del día queremos reflexionar en tu palabra, tener un tema que nos ayude, Señor, a poder vivir mejor en este mundo lleno de tantos problemas. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Amados hermanos, hace unos días atrás nosotros escuchamos a nuestro hermano Orlando. Nuestro hermano Orlando está dando unas enseñanzas sobre el catecismo. Y hace poco le estuvo hablando sobre el robo. Y vamos a internarnos un poquito en el octavo mandamiento. Fíjese qué interesante es porque el octavo mandamiento dentro de la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana llega a ser el séptimo. Sabemos que ahí escondieron unos cuantos. El hermano Orlando nos estuvo dando una clase magistral sobre este tema. Y lo que nosotros conocemos como el octavo mandamiento en la Iglesia Católica es el séptimo, porque obviaron uno que es muy importante, de no hacer imágenes de nada de lo que hay arriba ni lo que está abajo. La obediencia moral, hermanos, impacta la economía política de muchas maneras, pero ninguno tan claro como la prohibición de la Biblia contra el hurto, el octavo mandamiento que está escrito en Éxodo 20:15 casualmente. El décimo mandamiento es muy importante, que es no codiciar, prohíbe la codicia de lo ajeno. Ese es el décimo mandamiento. Prohíbe el origen mental de la maldad avariciosa y codiciosa. Entonces el octavo mandamiento prohíbe el hurto, una manifestación visible de la codicia. Interesante. Establece para siempre que es ilícito e inmoral hurtar la propiedad que pertenece a otro. Esto es terrible y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Es igualmente ilícito a los ojos de Dios esto de a tomar posesión de lo que otra persona tiene. Hacer que el Estado hurte para nosotros, eso es otro de los grandes delitos. El mandamiento de Dios no dice, no hurtarás salvo por voto de la mayoría. Eso no dice la Biblia. Parece que hoy estamos muy metidos en esto y vamos a hablar un poquito del Estado. Yo quería preguntar, ¿sabe usted cuál fue el primer robo en la historia de la Biblia? Yo quiero que usted piense por un momento, ¿cuál fue el primer robo que existió en la Biblia? Bueno, el primer robo, que fue el hurto, lo tenemos en la Biblia cuando Adán y Eva robaron el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Eso usted lo puede encontrar en Génesis capítulo 3. Dios estableció un límite legal en torno a ese árbol. Él les dijo que podían comer de cualquier árbol del huerto, salvo ese árbol en particular. No lo podían tocar,
pertenecía a Dios. Y era no solamente una prueba, sino que era pertenencia de Dios. Y Dios dice, no toquen esto porque esto me pertenece. Ahora, vea qué importante lo que dice Génesis 2:16. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La prueba de la responsabilidad del hombre ante Dios fue claramente una prueba de su respeto por la propiedad del otro. El hombre robó algo que no le pertenecía. ¿Permitirían ellos que se mantuviese Dios la posesión propia en ausencia? Porque ellos creían que Dios no estaba, como mucha gente cree, y cuando comete un delito, cuando roba, creen que Dios no lo está viendo. Pero déjeme decirle que Dios sí los está viendo. Cuando alguien hace algo indebido, en este caso el hurto, muchas personas creen que nadie lo ve. Ven para alrededor, ven para todos lados y como no hay nadie, nadie lo está viendo. Eso le pasó a Adán. Adán creyó que Dios no lo estaba viendo, que Dios no estaba en el huerto en ese momento. Porque Dios, recuerden que Dios es espíritu y que Dios no es visible. Entonces ellos robaron una posesión de Dios. ¿Entrarían ellos para hurtar pese al hecho que les había dicho que no les pertenecía? Y tenían prohibido en absoluto tocar o comer de ese árbol. Bueno, Satanás se les acercó muy sutilmente, específicamente a Eva, y los tentó que violasen la palabra de Dios. Les dijo que no serían castigados, como Dios lo había dicho, que no morirían el día que comiese. Eso les dijo Satanás. Todo lo que tenía que hacer era ir y tomar el fruto. Muy fácil, facilísimo. Ahora, ¿qué diría Satanás? Yo he tratado de parafrasear un poco lo que Satanás pudo haber dicho también. Dice, ¿quién va a notar que algo falte ahí? Y tal vez usted ha incurrido cuando usted se va a robar, por ejemplo, va al supermercado, que esto es muy común de muchas personas que van al supermercado y agarran una uva y se la comen. ¿Quién va a notar que falta una uva? Bueno, eso es hurto. ¿Quién va a notar dentro de un montón de menudo o de un montón de billetes que faltó uno de 20? Más cuando un fardo es bastante grande, ¿verdad? ¿Quién va a notar eso? Bueno, Satanás dice, mire, cómanselo. ¿Quién va a notar que se comieron ese fruto? Dios no está aquí para que vea, diría Satanás. La fruta se ve muy bien y no hay razón para que los hombres no la deban tomar. Dios es un monopolista. Imagínense, esto lo pudo haber dicho Satanás. Está monopolizando ese árbol. ¿Por qué debieran tener Dios el derecho de negar algo tan importante a ustedes? Porque es que Él actúa como un avaro, pretendiendo que tiene el único control legítimo de esa propiedad. Esto diría Satanás. Me imagino que Satanás estuvo metiéndole a Eva más cosas en la cabeza. Y entonces los envalentona ahí y les dice, mire, es tiempo que el hombre afirme sus derechos. Es tiempo de que el hombre rete a su propietario monopolizador, ese Dios todopoderoso que en realidad no es tan poderoso. Confíen en mí, diría Satanás, y verán que tengo razón. Y bueno, todos sabemos, después de que Satanás hizo y deshizo para que Adán y Eva cayeran y se robaran eso que no les pertenecía, porque tenían derecho a todo, pero Dios dice, eso no, porque el día que de ese comieran van a morir. Mucha gente cuando ve este texto cree que es que el hombre falló a una responsabilidad. No, el hombre robó. El primer pecado del hombre fue el hurto, fue la desobediencia a Dios también, fue un pecado completo. Y si revisamos todos los mandamientos, en ese acto de Adán y Eva se quebraron todos. La codicia se quebró. Adán y Eva fueron codiciosos al codiciar un fruto que no les pertenecía. Ahora, el resultado fue
funesto. El juicio de Dios llegó inmediatamente. Juzgó tanto a Adán como a Eva y también a la serpiente. Los tres grandes actores fueron en ese momento enjuiciados. Entonces todo aquel dominio del hombre sobre la tierra se hizo infinitamente más doloroso y difícil desde ese tiempo. También la familia quedó afectada. Mire, no más ahí, un poquito más adelante, Caín mató a Abel, negándole el derecho de la propiedad de la vida. Y eso fue otro robo. Robó el derecho de vida al otro. Tenemos que verlo no solo como un no matarás, porque ahí también se cumplió parte de ese mandamiento, el hombre lo rompe, Dios está tratando de poner límites al hombre. Generaciones más tarde, después de este evento de Adán y Eva, el faraón robó la libertad de los esclavos hebreos. Mire, a veces cuando, no sé usted si entiende, hermano, espero que sí, cómo fue que los hebreos llegaron a Egipto. No llegaron como esclavos. Yo quiero que usted saque Génesis capítulo 47, porque no llegaron como esclavos. Faraón robó la libertad de los hebreos. Vea qué interesante lo que dice Génesis 47, versículo 5. Espero que esté buscando en la Biblia. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra del Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Vean la condición que entró Israel a Egipto. Todos sabemos que entró a través de una hambruna, que todo el rollo de José, que José es puesto ahí como un capataz o la mano derecha de Faraón de aquel tiempo, y Faraón acoge a su familia y les da un terreno para que vivan, y un terreno muy productivo. La tierra del Gosén, ahí por la desembocadura, por el delta del río Nilo, que era una tierra riquísima, y ahí Faraón les da un lugar al pueblo de Israel. Pero llega otro faraón, y este otro faraón les roba la libertad y los esclaviza. Y esto fue un hurto también terrible. Los esclavizó tal como un secuestrador secuestra a los indefensos. De esa manera los secuestró. Esto ocurrió nuevamente muchas generaciones más después, cuando los asirios capturaron a las 10 tribus del norte. Es decir, el reino de Israel, porque recuerden que Israel se divide en dos partes, Israel y Judá, junto con Benjamín. Luego, después más adelante, los babilonios capturaron al reino del sur, o sea, las tribus de Benjamín y de Judá. Esto era algo muy común en la historia antigua. Una y otra vez los tiranos han intentado hurtar la libertad y la propiedad de sus súbditos y la de sus vecinos. Esto era algo muy común. Interesante porque uno cuando se remonta a la historia ve que ocurría todo eso como algo muy normal, pero hoy está ocurriendo como algo normal y ni nos damos cuenta. Sin embargo, hermano amado, el hurto ocurre de muchas maneras. La Biblia dice no hurtarás, no dice no hurtarás salvo por el voto de la mayoría. Mire, y hay muchas formas de robar. Vamos a remontarnos un poquito a una historia que usted conoce, que es la historia de Nabot. Tal vez usted la ha escuchado. Eso está en Primera de Reyes. Específicamente en el capítulo 21 se relata la historia de Nabot. El libro está ahí, en el capítulo 21. El dueño, Nabot, es el dueño inocente de una viña. Interesante. Esa viña se veía del palacio y el rey Acab la codiciaba. Mire que cuando hay un robo, el robo es una conexión. Usted roba cuando hay codicia, no roba por robar. Usted codicia algo y se lo roba. Y por eso es que Dios pone esos límites. El rey Acab codició eso. Entonces Nabot rehúsa venderle, porque le hizo un ofrecimiento Acab a Nabot, y él rehúsa vendérsela al rey porque esa propiedad era la herencia de sus hijos.
El rey se enojó en una forma increíble. Entonces llega su esposa Jezabel y ve a su esposo bien enojado y le preguntó, ¿por qué estás enojado? Y entonces el rey le dijo todo lo que había pasado, que Nabot no quiso venderle la finca, y esta mujer malvada contrató a falsos acusadores. Esto hoy en día se ve, hermano, esto no es nada nuevo. Esta mujer contrató a falsos acusadores que dijeran haber escuchado a Nabot maldecir a Dios y maldecir al rey. Entonces se hace ahí se llaman a los jueces, y los jueces llevaron a Nabot a la ciudad y lo apedrearon como requería la Biblia, cuando una persona supuestamente ha maldecido a Dios o a su rey. Luego, ¿qué ocurrió? Bueno, confiscó el rey la propiedad y todo lo hizo legalizado, que esto ocurre hoy también. Hoy hay un robo legalizado terrible en nuestros pueblos. Por eso el Señor destruyó a Acab y Jezabel, y Acab había sido un rey corrupto totalmente desde el principio. Quiero que vayan a Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 17, porque en este evento lo que trajo fue la ruina de este rey. Y vamos a ver en la Biblia cómo es que esta ruina vino a este rey. Primera de Reyes 21, 17. Dice, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tibsita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la villa de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste si también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Deben de prestar mucha atención todos los defensores del impuesto progresivo, hermanos. Los partidarios de altos impuestos a la herencia. Óigame, este gobierno está incurriendo en todas estas fechorías. Y por eso, y óigame bien, hermano, ojalá que los políticos estén escuchando, por esta razón viene el juicio a las naciones. Cuando usted se encuentra en Mateo capítulo 25, el juicio a las naciones, usted tiene que entender sobre qué viene ese juicio. Bueno, un presidente que no contempla a Dios como el que tenemos nosotros, que carga de impuestos y es un robo a mano armada hacia al pueblo de Costa Rica. La redistribución de los bienes por medio de un voto mayoritario, porque lo hacen por voto, o sea, están hurtando y robando legalizadamente. Esto es lo que está haciendo nuestro pueblo. Hermanos, en su codicia de confiscar la propiedad, este gobierno, de todos ustedes y la mía, han llegado a ser los acusadores falsos de millones de compatriotas, cuyo único crimen es producir lo que satisface a los consumidores. Ahora, en Costa Rica entró el sistema cooperativista. No sé si usted sabe quién metió el sistema cooperativista. Fue el gordito, monje, con el cual una vez tocamos en una fiesta que tenía de un matrimonio de un hijo de él. Y conocí a su esposa también, con la cual tuvimos muchas reuniones. Habían cuestiones culturales ahí, donde los grupos se reunían con la primera dama, los grupos musicales, para ver quién iba como un representante cultural. Bueno, este gordito viajó a Israel en un momento cuando era presidente, y él se fijó en los kibbutz, que era un sistema cooperativista que había en Israel, y lo implementó en Costa Rica, pero no lo implementó como en Israel se hacía. Ahora, ¿por qué es importante la propiedad privada? ¿Por qué es tan importante la propiedad privada? Yo siempre le he dicho a mucha gente, mire, usted se compra una casa, le cuesta 80 millones y esa casa no es suya. Usted tiene que pagarle, y ahora están sobrecargados los impuestos, pagarle al gobierno ese montón de impuestos, y si usted deja de pagar esos impuestos,
esa casa se la quitan, se la confisca el Estado. O sea que no somos dueños de nada, habiendo pagado y habiéndonos esforzado por tener lo que tenemos. Hay muchas razones por las que la propiedad privada es tan importante. Una de las más importantes es que la gente se hace productiva gracias a su motivación de aumentar y disfrutar su propiedad transfiriéndola a sus hijos. No hay nada más placentero para un padre que es transferir a los hijos todo el producto que uno ha podido elaborar en esta vida. Una casa. ¿Cuántas familias se pelean una herencia? Eso es terrible. Y siempre hay un hermano de los tantos que se apodera de eso. Eso se llama hurto, eso es robar. Y eso va a tener consecuencias graves. Si fue juzgado Adán, Eva y Satanás por robar, imagínense lo que le puede pasar a una persona por robar. Tenemos que estar enseñando a las iglesias sobre este tema, hermanos. Ahora, es posible que los hombres trabajasen toda su vida, una pregunta, y sacrificasen sus placeres presentes para ahorrar hacia el futuro, si se esperase que al final de sus vidas vinieran otros hombres a confiscar su propiedad. Es terrible. Vean, nosotros en nuestra familia, en la familia de mi esposa, mi suegra tenía una finca de $2 millones. Óigame, y todo eso se perdió, la confiscó, un abogado se quedó con todo esto. Y es terrible, y tal vez usted tendrá muchas historias por ahí de esto que les estoy hablando, hermanos. Siempre hay personas que se aprovechan y se roban lo que con tanto esfuerzo una persona hizo para dejar una herencia a sus hijos. Igual, creo que Cristo nos ha heredado, y qué interesante, Satanás quería robarse de esa herencia. No pudo, porque vino un Cristo que destruyó la cabeza de Satanás y nos libertó primeramente y nos hizo vencer sobre toda esta mentira. Hermanos, esperaríamos que ellos se esforzasen en dominar las destrezas. Vamos a hablar de los estudiantes. Los estudiantes se esfuerzan en dominar todas las destrezas difíciles que necesitan todos los profesionales. Si creyesen, se esforzarían ellos si creyesen que las ganancias y la mayor parte del salario que ellos van a ganar en el futuro al ejercer tales artes o tales labores servirán para apoyar a gente perezosa e irresponsable que ellos ni siquiera conocen. Es terrible, mire, usted debe de saber, a mí me da asco ver tanto estudiante que recibe una beca y hay estudiantes que ni están estudiando y el Estado está dando una beca y nosotros decimos, qué lindo, el Estado está dando una beca. No, esa beca la estamos pagando usted y yo. Todo el esfuerzo que usted ha hecho en su vida para trabajar y para ganar en el futuro va a tener que estarse yendo a gente perezosa y gente vaga que no sirve para nada. La respuesta a esta pregunta sería no, de saberlo nadie hace. Quiero contarles algo que ocurre en Cuba. En Cuba ocurre un fenómeno maravilloso. Conocí a mucha gente, conocí a un médico, y era médico y oftalmólogo al mismo tiempo, tenía las dos carreras, porque en Cuba usted puede estudiar todo lo que quiere y no te cuesta un 5. Pero cuando yo fui a Cuba hace como 30 años, fui con mi hermano Venegas, allá a Cuba, estuvimos juntos. Esa persona estaba en una chanchera criando chanchos. Increíble. Ahora, esto es maravilloso en Cuba porque usted puede estudiar todo lo que quiera, pero no puede ejercer, no puede hacer absolutamente nada. Porque lo que más se puede ganar ahí por mes son $100. Es lo que más o menos se gana un profesional, $150 allá. Ahora, Dios hubiese querido que este mundo funcionase cooperativamente, por caridad. Si Dios hubiera querido esto, nunca nos hubiera dado el requisito del diezmo. O sea, ese 10%. Vea que Dios es, tanto que se habla del diezmo y los pastores se dejan el diezmo y hay muchos que luchan por ese diezmo, pero no están entendiendo qué es el diezmo.
El diezmo es una forma cooperativa, donde el que se gana 10 millones da el 10% y el que se gana 1000 colones da el 10%. O sea, esa justicia para todos. Si usted gana más, usted paga más. Vea cómo está mi país. Todo el mundo, el de abajo, el del medio y el de arriba, pagan lo mismo. O sea, si yo pago de impuestos un 13%, que me gana un salario, digamos, de 200,000 pesos, el que se gana 15 millones también paga un 13%. Debería pagar un 40, un 50% de impuestos. Porque eso sería justicia. No hay justicia, no hay equidad en lo que nuestro gobierno está haciendo. Al pobre lo está empobreciendo cada día más. Si Dios hubiese deseado otra cosa, la autoridad por medio de la mendicidad. Vea, un pueblo mendigo es lo peor y es lo que los políticos están haciendo. Crear a una nación mendiga, poniendo la mano. Ahí está Lima, que da esto, está el otro, que da lo otro. Si nosotros los cristianos lo que necesitamos es trabajar, no necesitamos prebendas, ni necesitamos regalías para vender, esclavizarnos y secuestrarnos a diestra y como quieran. Esto es terrible, hermanos. Quiero que vayamos a Deuteronomios. Dios quiere que su pueblo escape de la mendicidad. Vayan a Deuteronomio 28. Que no construyan una civilización basada en esto, en ser mendigos. Y las ciudades de tercer mundo, los pueblos de tercer mundo, son pueblos mendigos. Y esto es increíble, cómo han empobrecido a la pobre gente, a nuestros pueblos. Deuteronomio 28:1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vea que aquí está la gran medicina para una nación. ¿Cuál es la medicina? Guardar y poner por obra los mandamientos de Dios. Por eso es que nuestros pueblos le han perdido todo el temor a Dios, se han aliado a Satanás, y nuestros gobernantes ateos lo que hacen es empobrecer y hacen que la sociedad no le tenga temor a Dios. Pero la Biblia dice otra cosa diferente. Versículo 2: y vendrán sobre ti estas bendiciones y las alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, y la cría de la vaca y de los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito será tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre los graneros, tus graneros, y sobre todo aquello que pusieses tu mano, y te bendecirá la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová con el pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares, y vuelve a recalcar esto, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán, y te hará Jehová sobreabundar de tus bienes en el país que Jehová juró a tus padres que les había de dar. 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia y a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y presentarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Vea qué bendición esta, hermano. Y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. ¿Y cómo usan este pasaje tan descontextualizado totalmente muchos creyentes? Está hablando de otra cosa, de que si obedeces, Dios te va a poner por cabeza y no por cola. Si tú todos los estatutos los atiendes y los pones por práctica, entonces dice, te pondrá, versículo 13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola.
y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras otros dioses ajenos y servirles. Vea qué interesante, hermanos, cómo Dios siembra y es el que dice, mire, tiene que ser así. Tú quieres que te bendiga, tú quieres que te vaya bien, tú quieres, haz esto. Y yo creo que las naciones, los pueblos, nuestros gobernantes, deberían de tener un poquito en cuenta a Dios. Ahora, vamos a hablar del hurto contra el dominio. Recuerden que Dios nos pone a dominar toda la tierra, pero hay un robo tremendo en esa tarea que Dios nos da a todos, a gobernar, a sojuzgar la tierra. A medida que el hurto aumenta, lo que es un desafío a la ley de Dios, se reduce la capacidad de la sociedad de ejercer mayor dominio. Ya la gente se asusta. Estamos en un mundo asustado, comienzan a esconder lo que poseen. Antes nuestros abuelos ponían en tinaja la plata o la metían debajo del colchón. Comienzan a gastar el dinero en cerraduras y alarmas contra ladrones. Mire, en la iglesia se me metieron muchas veces, tuve que poner una alarma ahí y pagar un montón de plata por mes, que innecesario, pero habría que hacerlo. Tuve que poner alambre navaja. En mi casa la he rodeado toda de alambre navaja, porque comienza a gastar uno el dinero en cerraduras y alarmas contra todos los ladrones que hurtan. Tienen que trabajar más duro la gente hoy en día para proteger los bienes que posee, y la cantidad y el valor de esos bienes disminuye cada día más. Nos vamos empobreciendo por el hurto. El hurto reduce la riqueza actual de la gente honesta. Dígame usted si no es verdad, hermanos. Más importante, termina por reducir la capacidad de compra y venta de la gente. Hoy el gobierno nos ha robado tanto que ya la gente, usted puede ver noticias, no compra lo mismo de antes. Es que estamos siendo robados por todos lados legalmente. Y esto ante Dios es un pecado horroroso. Y ojalá que algunos políticos me puedan escuchar. Sé que ahorita están con la mejenga y los políticos están viendo a ver quién gana, si Heredia o la Liga, y también muchos hermanos. Pero ojalá me pudieran escuchar estos politiquillos que lo que han hecho es legalizar el robo para ellos mismos. El hurto, hermanos, también reduce la productividad futura. Vea, nosotros estamos viviendo lo que se llama la posmodernidad, y la posmodernidad ha propuesto, y es parte de este gran robo de Satanás que ha enseñado a las naciones a robar, ha propuesto vivir el presente. El futuro no nos interesa, el pasado menos, porque la muerte del metarrelato también se ha venido. Entonces, la gente se preocupa más por retener lo que tiene en vez de idear nuevas maneras de aumentar lo que tiene por un medio legítimo. En otras palabras, podríamos decir que se preocupan menos por suplir las necesidades de la comunidad en general, porque tienen miedo de quienes andan de noche por la calle asaltando a diestra y a siniestra. Hace un tiempo mi hija fue atropellada y robada muy violentamente. Oiga, me da temor a ciertas horas de la noche salir a ciertos pueblos. San José, aquí mismo en Esparza, cerca de mi casa, han asaltado a mediodía. Ya la gente tiene miedo. En la medida que la inversión del capital, hermanos, va disminuyendo, disminuye la cantidad de herramientas disponibles a los obreros y disminuye también la capacidad del pueblo para sojuzgar la tierra productivamente, no cumpliendo así el pacto de Dios con el hombre. El crecimiento económico empieza a disminuir. Recuerden que Dios en Génesis 1:26 nos dio dominio sobre toda cosa, y eso ha disminuido por temor, porque nos han venido robando. América Latina es conocida como países de tercer mundo. No somos ni segundo mundo, somos de tercer mundo. Y cuando hablamos de tercer mundo es muy bajo. ¿Dónde podemos ver prueba de esto nosotros?
de sociedades totalmente atrasadas, de tercer mundo. Lo vemos en las sociedades que son dominadas por sociedades secretas como la mafia. Costa Rica está infectada de una mafia terrible. Hay una mafia política y hay una mafia narcótica que lo que hacen es empobrecer más a nuestro pueblo. Donde quiera y en cualquier lugar, hermanos, que el hurto se convierte en un estilo de vida y se ha venido convirtiendo en un estilo de vida. Donde quiera que se interfiera con la propiedad privada, ya sea el Estado o por ladrones particulares, encontramos que esas sociedades no pueden prosperar. Nuestro país no puede prosperar. Nosotros hemos venido de más a menos porque hay ladrones políticos que le han estado robando la plata a usted y a mí. Y nosotros muy felices, muy contentos. Y muchas veces los que hacen huelga, nosotros los criticamos, son vagabundos. Y lo que menos sabemos es que nos están robando nosotros, nos están hurtando. Vemos las malas acciones que los individuos hacen, donde ellos mismos aumentan su riqueza. De un pronto a otro, usted ve un vecino, una persona con un gran carrote y con una gran casota. De un pronto a otro. Había un diputado aquí de Punta Arenas, por cierto, que decía que con el salario que él se estaba ganando como diputado, no le alcanzaba para comprarse los trajes. Óigame, y es pastor él es un pastor y no me da miedo decir, un pastor de aquí de Punta Arenas, no le tembló la lengua para decir eso y es una de las personas que es producto de todo este robo porque este gobierno paga una cantidad excesiva a los diputados y se ha comprobado, hermanos, que los diputados de aquí ganan hasta 2 veces más que los diputados de Finlandia. Es terrible. Y quejándose con un salario como ese. Son salarios buenos. Ahora, en estos tiempos, cómo ha crecido, tal vez en su vecindario, personas que de un pronto a otro prosperan? Y a nosotros nos molesta eso. Ahora, estas fechorías lucrativas están reduciendo la riqueza de todos, hasta los malhechores en la sociedad. David fue un hombre que se obstinó, para decir palabras muy ticas, de ver ese comportamiento humano. Quiero que vayan al Salmo 73. Salmo 73, versículo 3. Y no solamente se indignó David, sino que David retrata el problema que hoy estamos viviendo también. Dice en el versículo 3 del Salmo 73, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasarán trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan, dice, versículo 8, y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas de abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? O sea, la misma idea que vendió Satanás y sigue vendiendo hoy. ¿Cómo se da cuenta Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo, turbados del mundo alcanzaron riquezas. Hermanos, Satanás es el mismo ayer y hoy y sigue engañando a mucha gente. Pero hay mucha gente que prospera de pronto. Y yo a veces me pregunto, ¿qué estará pasando? Hay varias cosas, venden drogas, se pudo haber pegado la lotería quizás, tal vez aquí pecamos, pero venden drogas o están lavando dinero, o están robando a grandes, como ocurre aquí en Costa Rica, que roban cetranas, roban empresas, y un pronto a otro usted los verá con un carrote y empiezan. O hay un robo más sofisticado, que es no pagar el tributo y dejarse la plata, que a veces
como enseñaba yo en otro tiempo, los judíos tuvieron mucho problema con Hitler, porque Hitler se dio cuenta que estos judíos evadían el tributo. Ellos entendían que la tierra les pertenecía y el negocio les pertenecía a ellos. Por esta razón Hitler se molestó tanto con ellos, o sea, sumó más del montón de cosas que Hitler tenía en su cabeza y creo que también parte del juicio de Dios para que Hitler hiciera todo lo que él hizo. Ahora, ¿dónde cree usted que querría vivir la gente ordinaria? El Estado se ha especializado en robar la riqueza de los ciudadanos por medio de tributos y cargas pesadas, hermanos. Nosotros estamos siendo asaltados constantemente por el Estado y estamos felices, disfrutamos de los impuestos, del montón de... Mire, es terrible. Yo le contaba a mis hermanos, mis hijas me ayudaron con unas compras y fuimos a hacer una compra para que nos durara unos 2 meses y pagué 54,000 pesos de impuesto. Es inaudito, hermanos. Tanto dinero por cosas que uno, es más, te cobran por tu salario, cuando compras te cobran, o sea, te cobran en el bus impuestos, te cobran impuestos en la electricidad, te cobran impuestos en el agua y estamos siendo asaltados por el Estado y no nos interesa. Y es un robo legalizado, lo legalizan. Los hombres perversos que aman ejercer poder sobre otras personas preferirán ser como los reyes que hablamos ahora, como el rey Acab, o como estos grandes hombres, estas grandes ciudades que fueron dominadas por otras potencias grandes como Inglaterra. Inglaterra vino y se posesionó de un montón de tierra aquí en América Latina y en África ni se diga. Aquí Argentina tuvo que estar luchando años atrás por las Islas Malvinas. Óigame, hermanos, ustedes sabían que Haití fue el primer país en América Latina que se independizó. Les voy a contar un poquito de esta historia. Y todavía están pagando su independencia a Francia. Y hay ahí en estos lugares reyes, y en España hay reyes, y han venido saqueando y robando nuestros pueblos. Por eso somos naciones atrasadas, somos naciones tercermundistas. Y ha habido toda una cultura de robo, aprendió a robar no solamente el rey, sino también sus súbditos, y también la gente creó una cultura de robo. Hay muchas formas de hurto. Hoy en la mañana que estábamos haciendo el devocional, pues se hurta de muchas maneras. Mire, se roba cuando no le damos el tiempo a Dios. Se le roba a la familia tiempo. Hay padres que no permanecen con su familia, ni instruyen a su familia y son ladrones. Están robándole tiempo a sus hijos, están robando vida a sus hijos. Hay muchas formas de robo, hermano. No crea que robar es solamente sacar la billetera por allá o robarse un chumino o hacer un defalco. Hay muchas formas de robo. Hay personas que por otras labores se olvidaron de Dios y le están robando. Personas que no se congregan, le están robando a Dios el tiempo que Dios pidió, así como le pidió a Adán y a Eva, que no comieran de ese fruto. Y lo robaron, se lo robaron. Y Dios manda hoy a congregarse a la gente y la gente se roba ese tiempo. Son ladrones. Y esto tiene una consecuencia grave. No solamente robar es entrar a una casa y robarse algo de esa casa. No es solamente poner un arma en la espada de alguien y quitarle su cartera. Robar es muchas cosas más. Engañar es robar. Cuando usted ve grandes, por ejemplo, la Dos Pinos, que yo sé que no, ahí está mi sobrino, pero hay empresas que promocionan un producto de cierta calidad y no es así. Cuando usted abre, resulta que no es lo que ellos dijeron. Hacer propaganda que su producto funciona en ciertas maneras, cuando eso no es así. Eso es robar. Engañar es igual que robar. Prometerle a otro que si hace una cierta cantidad de trabajo a cierto calibre, le pagará un sobresueldo y resulta que esas horas de más que usted trabajó
no se las pagaron, le están robando. O también aquellos que son contratados y se la pasan con el teléfono para arriba y para abajo, que es muy típico, hermanos. Usted va a la Caja del Seguro Social y a muchas empresas del Estado y usted verá a las secretarias hablando, limándose las uñas, hablando con... y usted ahí esperando el servicio. Eso es un robo. Cuando un empleado entra a su trabajo y lo primero que hace al entrar es ir a desayunar, eso es un robo porque tiene que desayunar en su casa. Es inaudito para mí que hayan tiempos de desayuno en una empresa del Estado. Se desayuna en la casa. Hermanos, pueden haber algunos recreos porque son necesarios dentro de los reglamentos de una empresa, pero no es posible que le roben al Estado tanta plata. Increíble, gente que le roba a su patrón porque no hace la tarea que realmente tiene que hacer. 8 horas laborales con sus respectivos tiempos de recreo, pero no, pasan grandes horas metidos en el Facebook, hablando con gente y la gente haciendo fila. Hay una buena película de Cantinflas que retrata este grave problema. Eso es robar también. Hay muchas maneras de robar a un individuo, pero todas tienen que ver con el mismo impulso básico, hermano. El ladrón niega el derecho de vivir una vida mejor a otro. Le está robando ese derecho. El ladrón niega a otro el derecho al quedarse con los beneficios que tanto le ha costado a la gente. El ladrón estorba a otro en el logro de sus metas legítimas. Mira, a mí se me metieron a robar a mi casa. Yo tuve que invertir casi 2 millones de colones para cerrar toda mi casa. Fue increíble, hermanos. No podemos prosperar así en una sociedad de hurto. El hurto es robar las herramientas y por lo tanto las metas legítimas labradas por otros hombres. Esto al gobierno le está sirviendo mucho esto, hermanos. ¿Sabe? Le está sirviendo mucho porque entre más caos haya, ellos pueden robar a sus... Eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. Y espero que usted abra sus ojos. Ahora, como hablaba al principio, nosotros estamos viviendo en una época posmoderna, donde lo más importante es el presente. Futuro no nos importa, pasado menos. Ahora, el robo que hace la gente está muy orientada hacia el presente. Ellos se aferran a lo que tienen. Disfrutan lo que tienen hoy y disfrutan lo que tienen hoy y no se sacrifican para nada para el futuro. Mire, ya nadie está pensando en el futuro, muy pocas personas. El que estudia está pensando solamente en sacar su título y trabajar. ¿Y qué va a hacer? Fíjese que ahora es tan difícil, y ustedes padres de familia que me escuchan, es tan difícil para un hijo que se haga de una casa. Un día hablaba con mi sobrino Alejandro, que está ahí conectado, y es dificilísimo, a él le costó mucho. Ahora, en esta época va a costar mucho más, porque la gente lo que piensa hoy es en disfrutar la vida. Lo que tenemos hoy es lo más importante, y el futuro, Dios nos dio una herencia muy grande. Nosotros tenemos que dejar una herencia también a nuestros hijos. No puede nadie, como hablaba ahora, ningún hermano quedarse con la herencia que le corresponde a todos. Esto se llama robar y esto trae consecuencias muy, muy, muy graves. Ahora, hermano, la orientación hacia el presente, que es lo que estamos hablando, daña totalmente el crecimiento económico. Esto es dañino. Cuando la gente no está dispuesta a sacrificarse para el futuro, trabajar para el futuro y planear para el futuro, se reduce extremadamente su habilidad de tener control sobre el futuro. Increíble. A veces muy cristianamente decimos, no, todo está en las manos de Dios. Dios nos deja y nos permite hacer planes. Robamos a veces esa capacidad que Dios nos da, nos robamos a nosotros mismos. Las sociedades orientadas hacia el presente, que son casi que la mayoría, son básicamente sociedades muy atrasadas. Y como nuestro gobierno, que está nada más pensando en pedir al banco un préstamo, en traer el tren, cosas así, queremos ya esto, que como chiquitos llorones, sabiendo que esto tiene un costo para nuestro país.
No sé si usted ha reflexionado, hermano, los que trabajan en empresas privadas, la empresa privada es la que sostiene este Estado. Son la columna medular de la economía de nuestro país. Y muchos de los que trabajan ahí en empresas privadas fueron reducidos sus salarios, se ajustaron sus horas laborales, pero el Estado, que no trabaja como debe de ser, no es eficiente, ve a ver si le rebajaron a un profesor, si le rebajaron a un diputado, si le rebajaron a algún fiscal. Le dijeron, mire, vamos a rebajarle su salario a la gente de Recope o a la gente que Recope no funciona para nada porque no refina. Nos están robando, hermanos. Es un robo legalizado lo que nos están haciendo, como hablábamos al principio. A largo plazo la clase social de una persona, o sea, su calidad social depende de la perspectiva del futuro. Y esto es muy importante que lo tengamos. Ya cuando nuestras fuerzas se acaban, cuando no podemos ya ni trabajar, hermanos, lo que nos queda es recurrir a ver cómo están mis cuotas para ver si me pensiono. Y van a ser reducidas porque nos dan una pensión muy baja, reducidas todas nuestras entradas y vamos a tener una calidad de vida muy, muy por debajo. Todo porque el Estado ha venido robando para beneficiar a otros y no para beneficiar a todos. Esto es importante, hermanos. Hay un asalto a la civilización. Por eso Dios va a hacer un juicio a las naciones. Todos los estados, todas las civilizaciones están asaltando al mundo. Hay un hurto terrible en todo esto, hermanos. Ahora, cuando los individuos no honran la ley de Dios, como vimos ahora, por el dominio propio, resulta carísimo para la sociedad protegerse contra la pérdida de sus bienes. Por eso es tan importante honrar la ley de Dios. Nuestro Estado, en nuestro país, algo inaudito, ya entró el aborto, ya entró el matrimonio gay, está por aprobarse la marihuana. O sea, este país va patas arriba. Vaya, pregúntele al presidente si es evangélico o es católico, él es un ateo. Y estas son las consecuencias de todo ese séquito que tiene de personas, que en su gran mayoría son de un, para no decir la palabra y no me corten, de un corte sexual diferente. Esta es la consecuencia que nuestro país tiene. Y yo soy de los que creo que cada país tiene el gobernante que merece, porque hemos sido flojos, porque hemos aprendido a robar y robamos de muchas formas y robamos por todo lado. Cuando un joven no aprende a trabajar en su casa, lo que está haciendo es aprendiendo a robar. Porque todos tenemos que trabajar en casa. Entonces estamos enseñando a robar y van a llegar a ser profesionales que van a robar tiempo, van a robar un montón de cosas. Ahora, si los hombres gobernasen por un momento por el temor a Dios, también por su propio sentido de integridad personal, veríamos una reducción dramática en el robo, en el hurto y un incremento rápido en el crecimiento económico y la propiedad de cada persona. Ahora, ¿cómo restringir el hurto? ¿Cómo nosotros podemos, como nación, restringir el hurto? ¿Cómo podemos evitar que nuestra sociedad se rinda o dé rienda suelta al hurto? Bueno, la restricción más importante, ya la dijimos, es el temor a Dios, número 1. Si los hombres creen que Él es perfecto, Dios, y que Él, Dios, les condenará por medio del castigo perfecto por toda la eternidad, tendrán mucho más cuidado de dar rienda suelta al pecado y a la codicia. También los pastores hemos sido flojos. No sé cuántos pastores se atreven a predicar del robo de esta manera o cuántos sermones usted escucha en la iglesia sobre el robo. Por eso empecé hablando de mi hermano Orlando, que está enseñando esto a su iglesia, gracias al catecismo. Pero hermanos, ¿cómo cuesta oír más en boca de estos pastores de la prosperidad, que son ladrones en su gran mayoría, hurtan, roban la dignidad humana, hacen de la iglesia una mercancía
Si los pastores predicáramos de estos temas, hermanos, otro gallo cantaría, otro gallo cantaría. Ahora, otro de los grandes puntos, la obligación de la familia, porque estamos viendo cómo detener tanto hurto en la sociedad. Uno de estos, bueno, es el temor a Dios y también la obligación de la familia de enseñar los principios básicos de justicia. A veces la familia enseña cómo robar tiempo, cómo robar, hasta el aire se están robando. De modo que el papel del padre en los años tiernos de un chico como instructor y disciplinario y moral es sumamente importante, hermanos. Yo siempre he abogado por esto y basado en Deuteronomio 6, es que yo me aboco a esto. A veces los padres no nos interesa si nuestros hijos están siendo guiados en justicia, que ellos puedan conocer lo que es justo. No, más bien promovemos el hurto, promovemos la vagancia, promovemos el que un chico le robe el tiempo a Dios y no vaya los domingos tampoco como no va el papá. Deuteronomio 6:6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Vea qué tarea más encomiable, hermanos. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos para crear una civilización un poco mejor. Creo que la familia juega un papel importante, que no lo está haciendo. Y estoy hablando de la familia cristiana, que puede y tiene la capacidad de enseñar y no lo está haciendo. Y el tema que ya lo hablé, el tercer tema es la predicación contra el hurto. Es fundamental en la formación de una sociedad justa, hermanos. Los pastores tenemos que dedicarnos a predicar de esto. Uno de los robos más grandes ocurre en las urnas electorales. Ahora con todo esto de Biden y del presidente de los Estados Unidos que vota aquí en Costa Rica, en cada votación ha habido cada fraude terrible. Pero lo que más me provoca es generar una pregunta. ¿Qué pasa con una sociedad si los hombres comienzan a votar para apoderarse de la propiedad de su prójimo? Mire, la raza política, usted los verá, son los mismos. Ahí están promoviendo otra vez a Oscar Arias. Nos encanta que nos roben. Un hombre que destrozó este país, que metió el neoliberalismo como una doctrina política en nuestro país, que nos hizo arruinados totalmente. Seguimos votando por ellos. Vino el PAC, hizo un desastre y volvimos a votar por el PAC. Y muchos candidatos, óigame, esos que no, como decimos en Costa Rica, y perdonen la palabra, hermanos, no aflojan la teta. Candidatos que ahí están, usted los verá, cada 4 años son los mismos, están metidos ahí. Porque son personas que a través del voto quieren apoderarse de la propiedad del prójimo. Saben que Costa Rica carga impuestos a un país injustamente, los legalizan el impuesto y viven como reyes. Esto Dios, cuando haga juicio a las naciones, Costa Rica va a ir desfilando en ese juicio muy mal. Terrible, hermanos. ¿Qué pasa si los hombres se roban los unos a los otros por medio de las urnas? ¿Qué ocurre? Se enriquecen por el voto. Esto se llama la codicia política. Y aún más, ¿qué sucede si deciden empobrecer a su prójimo por el voto? En Costa Rica era muy típico que los candidatos un poco más atrás dieran, cada vez que había campaña, daban un diario de comida y ofrecimientos. Enseñaron a este pueblo a robar porque nos adiestraron para ser ladrones. Nos adiestraron para ser mendigos, estar con la mano abierta ahí en el IMAS y en todas estas instituciones de beneficio, becas que se le dan a muchachos que son un aterro de vagos, que se la fuman hasta en marihuana. Esto es terrible. Mi país lo que necesita es otra cosa, son oportunidades. Esto es lo que Dios quiere para nuestro país. Es terrible todo esto, hermanos. La gente desde el principio resulta ser una víctima de la reforma tributaria.
La reforma tributaria lo que hace es enriquecer a algunos y empobrecer a otros. Esto se llama robo, hermano. Es terrible lo que mi país está haciendo y tengo que denunciarlo. Y muchos de estos candidatos, aún cristianos, creen que Dios no está viendo. Sí, Dios va a hacer un juicio a las naciones y de Dios no se burla nadie. Sorpresa, van a tener una sorpresa grande. Terrible va a ser la sorpresa que van a obtener estos. Quiero que vayamos a Levíticos capítulo 19. La Biblia siempre nos ha enseñado que todas las leyes deben aplicarse igualmente a todos los miembros de la sociedad. Por eso la Biblia dice que todos somos iguales, que Dios no tiene un preferido, no tiene en el reino de Dios, todos son iguales. Y vea lo que Levítico 19:15 nos dice. No habrá injusticia en el juicio, ni favorecimiento al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Mira, aquí hay un montón de compadres, estos que meten en la piña la droga, ahí hay un montón del Estado. Hace poco una noticia, había un juez y un montón de gente metida en un desfalco terrible. Usan la justicia y usan el poder para enriquecerse. Deuteronomio capítulo 1, versículo 17, estamos ahí cerquita. Dice Deuteronomio, no hagáis distinción de las personas en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí, dice Dios, y yo la oiré. Interesante. Dios usaba a Moisés, y recuerden que después, por el suegro que aconseja a Moisés, Moisés se armó de 70 para que le ayudaran a hacer juicio. Personas donde Dios ponía el espíritu, estaba no en, sino sobre, recuerden la enseñanza, para poder hacer justicia a un pueblo que estaba también viciado a hurtar. Deuteronomio 16:19. No tuerzas el derecho, dice Moisés, el Espíritu de Dios. No hagas acepción de personas, ni tomes sobornos, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Mire, esto del soborno, el Estado está cargado de soborno. Terrible, y usted sabrá muchas historias y por la tele salen muchas historias. Cuando se da una licitación, ahí hay un soborno por lo general, de los montones, de unos cuantos han agarrado, pero siempre hay plata por debajo, hermano. La raza política lo que quiere es enriquecerse a costa de cualquier cosa. Y ha enseñado, la raza política de este país, ha enseñado a robar al servidor público en su gran mayoría. No a todos porque hay gente muy honesta, pero sí nuestra sociedad ha aprendido a robar tiempo. Los cristianos hemos aprendido a robarle a Dios el domingo. No nos congregamos por cualquier cosa. Tenemos un dolor de cabeza, ya no vamos a la iglesia. Ahorita la única forma de no ir a la iglesia que nosotros consideramos son eventos muy especiales, alguien que esté con COVID, que bueno, hace un favor de no ir porque si no contamina a todos. Hechos 10:34, ya vamos terminando, hermanos. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Queda claro que no hay acepción de personas en esto, hermanos. Dios sobre el hombre sobre la creación. Lo que llamamos el primer pacto, o el pacto primero, era Dios arriba y el hombre sobre la creación porque teníamos un mandato de dominio. Luego Dios anunció los límites, el fruto prohibido. Vamos a hacer una recapitulación. Dios dice, este fruto no se puede comer, y Adán y Eva lo roban. Lo roban, y no solamente robamos lo que le pertenece a Dios, le robamos muchas veces su gloria y su honra. El robo fue el primer crimen, no se olvide, hermano, del hombre en el huerto del Edén. La esencia de este crimen fue una negación primeramente de la autoridad suprema de Dios, otra
de las grandes negaciones sobre la jerarquía y su control, y fue una negación sobre su ley. Eso fue robar para aquella gente. Ahora, hermanos, Dios, y para finalizar ya, que nos quede muy claro, Dios es el dueño absoluto de los bienes. Esto que nos quede claro. Dios da conforme a su multigracia, a su gracia, regala y reparte como quiere. La rebelión de Adán se manifestó como un acto de hurto. Comenzó con la codicia, y vea que son hermanas que van juntas de algo que no le pertenecía, como era ese fruto. La tiranía siempre conlleva al robo. Recordemos Faraón. Siempre la tiranía, los reyes tiranos que tuvo Europa, siempre conllevaron al robo. La mejor cooperación es la cooperación voluntaria, no una cooperación impositiva, que a veces el Estado impone una cooperación o una cooperativa. La gente motiva por los intereses propios voluntariamente. Los mendigos no ejercen el dominio, esos que están solamente pidiendo la mano. Y el Estado, eso es lo que está haciendo, creando un sinfín de mendigos. Ya la clase media casi que es mendiga, tiene que estar pidiendo ahora al Estado para que el Estado lo sustente. La base fundamental para ganar la cooperación de la otra gente debe ser exhortación a la caridad. Tenemos que aprender a dar a otros. Hermanos, la iglesia ha perdido esto. Los chinos tienen muy claro este sentido. Un chino viene y encuentra un chinito ahí medio feo de plata y le da un dinero para que se levante y haga su propio negocio. Esto es cooperación voluntaria, hermanos. Usted ahorita va al banco, los chinos son muy inteligentes, va al banco y el banco le cobra a usted 10 veces y hasta 4 veces lo que usted pidió prestado. Es terrible para poder montar algún negocio o algo, lo que los bancos están haciendo. Son robos legalizados. El robo es por la urna electoral, no debe ser usado para ganar la cooperación del prójimo, pero lo están haciendo, hermano. Así que hoy hemos visto un poco lo que es el 8º mandamiento. No robarás. Y vimos también el 10º mandamiento, que es el que acompaña siempre al 8º mandamiento. La codicia. Nadie va a robar si primeramente no codicia. Hermanos, espero que Dios les haya hablado a usted hoy, que usted retome como padre de familia el deber de enseñar justicia en su casa, en su familia, y enseñar a nosotros los pastores. De ahora en adelante creo que algunos pastores que nos escuchan van a tener que buscar predicaciones sobre el robo. Y que robar no es solamente sacarle la billetera a alguien, no, robar es muchas cosas. Primeramente le robamos a Dios, el tiempo es de Dios, no es nuestro. Todo le pertenece a Dios, por eso dijimos que todos los bienes son de Él. Y entonces nosotros tenemos que rendirle la pleitesía a Él, como Él dice, no como a mí me parezca, como Él dice. Hermanos, espero que usted se motive, ahora no estarle robando el tiempo a nadie, ni a Dios, ni a nadie, que sea una persona productiva, que no esté pensando solo en el presente, que piense un poquito en el futuro, qué vamos a dejarle a nuestros hijos, de enseñanza, qué cristianismo vamos a dejarle a nuestros hijos. Que Dios nos ayude, vamos a orar y espero que esta enseñanza breve sea útil para su vida, hermanos. Que ahora en adelante usted tenga un cambio y usted pueda realmente rendirle a Dios, como dice la Escritura en Deuteronomio. Recuerdan que Dios lo que pide es que obedezcamos sus órdenes y Él va a bendecir nuestras vidas. Señor, queremos darte gracias en esta noche. Has hablado hoy sobre el robo, Señor, y te queremos pedir perdón. Nos arrepentimos de haber robado tiempo a ti, Señor, de haber robado tiempo en la iglesia. A veces llegamos solamente a sentarnos, a veces ni llegamos, Señor, y pido que nos perdones, nos limpies. Dios, enséñanos. Este país que está siendo azotado por la injusticia y por el robo, donde han legalizado el robo y el hurto, Señor, te pedimos que nos perdones. Sana nuestra nación, Señor. Porque también las iglesias están robando, están hurtando, Señor, el dinero de tus ovejas. Se lo echan a la bolsa muchos de ellos
y han hecho mercancía de cada uno de los hermanos, en su gran mayoría. Otras iglesias caminan muy derechas, Señor. Te pido que las bendigas, que tú bendigas a cada una de estas iglesias que se comportan ante tu palabra con reverencia y con respeto. En el nombre de Jesús oramos dándote las gracias. Hermano, que la bendición de Dios esté hoy con usted en esta noche y que pueda mañana alabar a Dios por todo lo que Dios le ha regalado en este día que ya está pasando. Recuerde que el domingo es a las 9 el culto, hermanos, por favor. Lleguen temprano. El culto empieza a las 9 de la mañana. El domingo pasado tuvimos un curso corto y casi la mayoría, no todos, pero casi que la mayoría llegaron temprano. Espero que estén muy temprano, ojalá antes de las 9, para que lleguemos a orar un poquito y que la palabra de Dios sea útil para tu vida. Que el Señor te bendiga y que recibas toda clase de alabanza de parte de Dios hacia ti. Que su gracia esté llenando tu corazón, hermanos. En el nombre de